tomando su asiento y arrancamos en el nombre de Jesús. Aunque este mundo se empeñe en demostrar lo contrario, la prueba más evidente de que por él fuimos creados, en una vida verá su amor reflejado. Aunque este mundo de que por él fuimos creados, en una vida venera verá su amor reflejado. ¿Quién dijo a los vientos al mar que se detenga? ¿Quién desafiaba a la naturaleza? ¿Quién abrió las aguas para que Israel viviera? ¿Quién como mi Cristo que tanto nos camela? ¿Quién sufrió el escarnio para que tú vivieras? ¿Quién abrió las aguas? El cielo es nuestra meta. Levanta tu mano conmigo y vamos a adorarle, adorarle, adorarle. Levanta tu mano conmigo y vamos a adorarle, adorarle, adorarle. Qué grande, a la vez tan importante, que Dios más bueno tenemos, no hay quien iguale. Levanta tu mano conmigo y vamos a adorarle, adorarle, adorarle. Levanta tu mano conmigo y vamos a adorarle, adorarle, adorarle. Y fue su amor sin condición, pagó mi culpa y me restauró. Y en la cruz, en mi lugar, Jesús pagando por mí. Solo su amor sin condición, pagó mi culpa y me restauró. Y en la cruz, en mi lugar, Jesús pagando por mí. Y no se puede comparar, no se puede comparar, no se puede comparar, como mi Dios no hay nada, no se puede comparar, no se puede comparar, no se puede comparar, como mi Dios. Tú eres mi roca fuerte, columna y baluarte, es estandarte y bandera, eres sublime y admirable, es el Señor de señores, el que venció a la muerte y derrotó al gigante, es el león indomable. No se puede comparar, no se puede comparar, no se puede comparar, como mi Dios no hay nada, no se puede comparar, no se puede comparar, no se puede comparar, como mi Dios. Cuánto te amo, cuánto te quiero, contigo amo, mi Dios de cielo. Cuánto te amo, cuánto te quiero, contigo amo, mi Dios del cielo. De Galilea, de Galilea, es Jesús de Nazaret quien me pastorea. De Galilea, de Galilea, es Jesús de Nazaret quien me pastorea. Es agua que calma mi sed, es el que alivia mi dolor, cuando te aclamo acude, Señor.
eres agua que calma mi sed, eres el que alivia mi dolor. Cuando te aclamo acude, Señor. Cuánto te amo, cuánto te quiero, mi Nazareno. Si tú me faltas, si ti no vivo, me desespero. Cuánto te amo, cuánto te quiero, mi Nazareno. Cuánto te amo, cuánto te quiero, mi Nazareno. Si tú me faltas, si ti no vivo, me desespero. Cuánto te amo, cuánto te quiero, mi Nazareno. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bien, decía la alabanza que siempre que clamamos al Señor, Él está ahí con nosotros. Amén. Como dije el otro día, con un amor incondicional, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es amor. Aleluya. Cuando en el creyente hay un clamor, habla de un acercamiento a Dios, habla de un arrepentimiento. Dios siempre responde, Dios siempre está presto. Por eso decía la palabra que no hay pecado que Dios no pueda perdonar cuando hay un clamor, un arrepentimiento, o bien también cuando estamos pasando por circunstancias tan adversas. Dios escucha a su pueblo. Amén. Y yo creo que Dios está escuchando a la iglesia de la estación. Amén. Y creo que Dios está obrando en el nombre de Jesucristo. Solamente que el cristiano debe de saber que como un sembrador, que una de las virtudes que tiene que tener el cristiano es igual que un sembrador, es la paciencia. El que siembra sabe que no va a sembrar por hoy y va a cosechar por mañana. El que siembra sabe que debe de esperar la lluvia tardía, la lluvia temprana, dice la Biblia, y que no se cansa de sembrar. Vengan buenos tiempos, haga frío, haga calor, ni tiene miedo, no se cansa y tiene paciencia para recoger todo lo que vaya a sembrar, pero a su debido tiempo. Por eso te digo que te armes de paciencia, porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y Él sabe cuándo tiene que hacer las cosas, y cuando Él hace las cosas las hace bien hechas y de una vez. Todo aquello que esté en su plan y en su propósito y sea beneficio para tu vida espiritual, no te preocupes, que Dios te lo dará en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos confían en su Dios? Aleluya. Por eso nosotros no tenemos que desesperar bajo ninguna situación, ni por muy difícil que veamos las cosas. Amén. Porque el hombre solamente puede ver lo que tiene delante, pero Dios ve todo en el nombre de Jesús. Amén. Y por muy mal que para nosotros puedan pintar las cosas, Dios siempre tiene solución para todo en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar sobrios y tenemos que confiar, amén, en el que nos ha llamado de tinieblas a la luz. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. ¿A cuántos llamó el Señor aquí? Aleluya. Nosotros no estamos aquí, digo muchas veces, lo vuelvo a repetir, porque seamos buenos ni merecedores. Estamos aquí porque el Señor nos llamó. Amén. Él salió a nuestro encuentro porque los que estábamos perdidos éramos nosotros. Amén. ¿Qué les parece si le presentamos a Dios todas las cosas? Aleluya. Vamos a apagar las luces, Falicón. Aleluya. Hoy es de nuevo un día de oportunidades. Tenemos al Dios de la oportunidad. Amén. Una oportunidad para empezar de nuevo, una oportunidad para decir hasta aquí, Señor, una oportunidad para entregarnos. Amén. Creemos y confiamos en nuestro Dios. Bueno, voy a dejar a nuestro hermano Antonio que él en esta tarde nos comparta el mensaje, nos comparta la palabra del Señor. Amén.
Y sin más, así conforme estamos con este buen ambiente, pues yo le voy a dar paso a él. Ahora pongo yo la... Ahí está. Ahí. Pues nada, sin más, un aplauso a nuestro hermano por aquí. Que nosotros nos debemos a Él, ¿sí o no? Agradecido de estar en la presencia del Señor y de poder darle gracias a Dios porque un día más nos ha permitido que estemos en la casa del Padre. Quiero que ahora el Espíritu Santo siga tomando esta reunión como lo está haciendo Él, pero especialmente que el Señor pueda tomarme a mí para poder hablaros a ustedes, porque creo que es muy importante saber y entender que dependemos de Dios. Por favor, voy a decirte esto. Los que crean que dependen de Dios, que levanten conmigo su mano y griten un potente amén. Amén. Qué bien de saber que dependemos de Dios. Agradecido a los obreros juntamente con el pastor de poder dejarme este privilegio de este día, de poder compartirle la palabra de Dios para nuestras almas que están tan necesitadas de Dios. Porque en el mundo vamos a encontrar muchas cosas que ya nos parecen raras, pero estamos en este mundo y creo que mientras que estemos en este mundo, nosotros, la Iglesia del Señor, tenemos que marcar una diferencia. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Qué les parece? Voy a traeros un tema, si el Señor me usa y Dios quiere, como siempre. Voy a traeros un tema que la palabra misma, porque ya la palabra cuando yo leo la palabra, yo no, dicen muchos hermanos y me alegra mucho por ellos, y me he leído la Biblia 2 veces y yo me quedo asustado porque yo no la he leído todavía ni siquiera una vez. Estamos en la presencia del Señor y yo no mentimos. Yo no la he leído ni siquiera una vez entera. Yo no puedo leer 4 capítulos sin yo sacarle y estrujarla. Es una manera que tengo, yo no puedo. Yo necesito leer. Me puedo estar con un relato bíblico, puedo estar semanas y semanas y semanas. Yo no sé leer la Biblia así como si fuera, no sé leerla. Yo tengo que sacarle el contenido que tiene. Tengo que estrujarla bien para saber lo que nos quiere decir. Por eso la palabra a mí me confronta mucho. Por eso hoy la palabra nos va a confrontar. Creo que vienen tiempos donde es mejor que la palabra nos confronte, que mejor que nos halague los oídos. Tomen nota de lo que lo estoy diciendo. Es mejor que la palabra nos confronte, nos ponga entre la espada y la pared, pero mejor que eso, que no nos halague los oídos
para oír lo que queramos oír, sino que la palabra misma sea la que nos juzgue, nos salve, nos restaure, nos alinee en el nombre maravilloso de Jesús. Vengan conmigo, les voy a hablar, quizás, hermanos, en la humildad y en el Espíritu del Señor, les voy a hablar de un camino que quizás muy pocas veces he escuchado yo hablar de este camino en la Biblia. Muy poquitas veces. De hecho, dicen los narrativos bíblicos, los que saben de esto, los doctores, los teólogos, dicen que este capítulo muchos le pasan de largo. Pasan. Es un capítulo que puede pasar sin importancia, le dan mucho paso. Pero yo creo, hermanos míos, que el Señor hoy nos tiene algo para nosotros. ¿Cuántos necesitan la palabra de Dios? Yo necesito la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aquellas personas que necesiten y estén sedientas de la palabra del Señor, por favor, levanta conmigo tu mano. Y ahora sí, grita un potente amén. Alabado sea el nombre de Dios. Libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 24, verso 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Tomen nota porque 24:18. Luego les cuento el relato. 24:18. Dice así: respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, dos puntos en la Biblia. Saben ustedes que siempre les he dicho, algo importante nos quiere hablar el Señor. ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, la referente a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante del pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo que crucificaron, pero nosotros esperábamos en él que él fuera el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, es el tercer día de estas cosas que acontecieron, y también algunas mujeres entre nosotros nos han asombrado, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro no hallaron el cuerpo de Cristo. Por favor, así con tu mano te pido que con toda la intensidad del Espíritu Santo que pidas por mi persona, por favor, en el nombre de Jesús. Mientras le voy a pedir al hermano Ramón, si es tan amable Ramón, me puedas presentar en las manos del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Mirad, este capítulo trata de dos discípulos. Tomen nota que no son cualquiera. Son dos discípulos que van por el camino de Emaús. De este camino le quiero hablar. ¿Habéis oído este camino en la Biblia? Emaús, ¿a cuántos le suenan? No te preocupes que desde hoy te va a sonar bastante. Emaús, el camino de Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén, a 5.000 kilómetros y pico de aquí, pero que todos hemos transitado en ese camino.
Pero hermano, ¿qué cosas tienes? A 5.000 kilómetros de Jerusalén que está el camino de Emaús, y nosotros hemos transitado en ese camino. Sí, porque este camino no es un camino literal. Esto es un camino de una enseñanza espiritual. Este camino refleja mucho las andaduras de nosotros. Nos hemos encontrado muchas veces en el camino de Emaús, y ahora te voy a decir cómo y de qué manera. Esto trata muy sencillamente, mirar. Resulta, hermanos, que dice la Biblia, empezando el capítulo 24, en el verso 13, que el rótulo pone: Jesús se manifiesta a 2 de sus discípulos en el camino de Emaús. Mirar, cuando Cristo empieza su ministerio, el ministerio de Cristo es salvar las vidas. Cristo vino a la tierra a predicar el evangelio, a dar las buenas nuevas, pero su obra más preciada que Cristo vino a hacer en la tierra, la obra más preciada que Cristo vino fue, a ver cómo recibes esto, fue a morir por la humanidad. Esa es la obra más grande que Cristo ha hecho en la tierra como ministerio: redimir a nosotros que estábamos perdidos. Yo hubiera dicho un amén a eso, pero tranquilo. Cristo vino a salvar y a redimir y a rescatar las almas que nosotros le pertenecíamos, hermanos de mi alma y de mi corazón, cuando en el huerto de Edén el hombre peca, desobedece a Dios, por lo tanto se produce la muerte espiritual, la separación de Dios con el hombre. Se pierden, desde ahí se va degradando la imagen de Dios, que creó Dios a imagen y semejanza al hombre. Se va perdiendo esa imagen y semejanza por causa del pecado, que Jehová Dios le reprenda. Tengo que ir despacio porque si no os enteráis de las cosas que quiero, que el Espíritu Santo me está llenando mi corazón para compartirla con ustedes. Lo que degrada la vida espiritual de una persona no nos enseña la Biblia. Desde los principios de los tiempos, cuando Dios creó al hombre, lo que degradó al hombre fue el pecado, que Jehová Dios le reprenda. Si hay algo que tenemos que tomar en cuenta nosotros, hermanos, Iglesia de Cristo, en esta tarde, si hay algo que tenemos que tomar en cuenta, es que tenemos que estar separados del pecado. Porque el pecado nos degrada nuestra vida espiritual y nos roba todo lo que tengamos de Dios. El pecado, hermanos míos, nos quita, nos roba, nos limita, nos separa de Dios. Por lo tanto, la obra más redentora que hizo Cristo en la tierra fue morir en la cruz. Y resulta, hermanos, que dice la Biblia: he aquí que el mismo día 2 de ellos iban andando a una aldea que se llamaba Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. 2 de ellos, no son cualquiera, son 2 discípulos. Por eso me llama la atención, dice 2 en aquel mismo día. ¿A qué día se está refiriendo esto? ¿Qué tiempo son que están andando estos discípulos? Es muy importante esto. ¿En qué momento, en qué situación estos 2 discípulos en aquel mismo día? ¿Qué día está hablando? Está hablando el día primero de la semana, cuando Cristo resucita. De eso está hablando. Cristo ha muerto.
Pero han pasado 3 días y dice la palabra del Señor que aquellas mujeres, cuando van en busca de Jesús a ungir el cuerpo de Cristo, no lo han encontrado. Han visto allí y ellas han confundido a un ángel con un hortelano y estaban hablando con el mismo Cristo y no se daban cuenta. ¿Has visto a mi maestro? ¿Dónde lo han puesto? Y tiene que decirle: ¿por qué buscáis? ¿O por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando ellas cogen la noticia, se marchan rápidamente y le dan la noticia a los discípulos. Pero ninguno cree. Conjeturas de mujeres, cosas que ellas habrán visto en una visión o alguna cosa. Pedro y Juan, para asegurarse, dice que corren rápido al sepulcro y no encontraron a Jesús. Han dado muerte a su maestro. ¿Qué tiempo es este, Antonio? Te lo voy a decir. Es un tiempo caótico. Es un momento crítico. Es un momento de confusión, de miedo. Su maestro, el que comía con ellos, el que andaba con ellos, el que viajaba con ellos, el que le habían visto hacer milagros y prodigios y señales como un profeta de Dios, como ellos bien mismos lo dicen, le habían dado muerte Roma y los gobernantes. Los discípulos están confusos. Es un tiempo de confusión. Es un tiempo donde ellos no pueden entender lo que ha pasado. ¿Qué le ha pasado a nuestro maestro? Lo han matado, le han crucificado. ¿Y qué pasa? 2 de sus discípulos. Voy a preguntaros algo en esta tarde en el nombre del Señor. Conforme lo siento, sé que ustedes son sinceros igual que yo. Te voy a confrontar. Si ves que te confronto, no digas nada y ya está. A las alturas que estamos, empezando por mí 2 veces y terminando así alrededor por todos, ¿cuántos creen que están convertidos al Señor? Por favor, los que crean que están convertidos al Señor, que se levanten sus manos y que digan un potente amén. Me alegro. Pues te voy a hablar de 2 discípulos. Te voy a hablar de 2 discípulos que hacían milagros, prodigios. Estos 2 discípulos fue cuando Jesús le dio la misión a los 72 para que fuera y en el nombre del Señor hicieran milagros, prodigios. De hecho, ellos vienen, se regocijan diciendo: maestro, hasta los demonios se nos sostienen si nos obedecen, y nos tienen miedo y se obedecen y se paralizan en el nombre. Y dice Jesús: regocijaos más bien, no regocijaos en esto, sino regocijaos en que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Habían hecho señales, milagros y prodigios por medio del Señor. Pero mirad, es un momento de confusión. No saben lo que ha sucedido. Están perdidos porque han visto cómo han crucificado a su maestro. Y Cristo no ha hecho nada. Porque ellos, hermanos míos, tenían una mala interpretación del Mesías. Puesto que ellos creían, por eso dice que lo tenían como un varón, un profeta de Dios. Imaginaros, un varón fuerte, un hombre de Dios, un varón grande y poderoso. Delante de Dios y delante de los hombres estaban confusos porque malinterpretaron al Mesías. Dice uno de ellos, Cleofas, dice: y encima nosotros esperábamos la redención de Israel.
malinterpretaron la primera venida con la segunda venida del Mesías. Ellos creían que el Cristo que había venido a la tierra vino a rescatarlos del yugo y de la esclavitud que tenían con Roma. Es decir, ellos querían un rey militar, político y físico. Pero Cristo no vino en ese momento a reinar de esa manera, sino que Cristo vino a reinar en un reino espiritual. Por ese plan, nosotros somos injertados en el buen olivo. A través de la ceguera de Israel, nosotros, hermanos míos, fuimos injertados. Y en ese plan, nosotros, el Señor nos ha rescatado y nos ha salvado en el nombre maravilloso de Jesús. Pero mirad la confusión que tienen. Están aturdidos, están muertos de miedo. Es un día de miedos, de confusión. De tal manera que ellos, hermanos míos, empiezan a caminar desde Jerusalén. Hasta aquí hemos llegado. Se acabó. Ya no hay más. Y dice la Biblia que iban caminando los dos, y la conversación está en la Biblia. ¿Sabe lo que iban diciendo los dos, discutiendo? Pues no era el Mesías. Era un profeta grande y valeroso. Era un hombre, era un varón de Dios y un profeta de Dios que hacía milagros y prodigios y señales. Pero entonces, hasta aquí se ha acabado todo, compañero. Iban andando en el camino de Maús. Hasta aquí se ha acabado todo. Se acabaron nuestras fuerzas. Hemos perdido la ilusión. Hemos perdido a nuestro amigo. Hasta aquí. El camino de Maús simboliza tristeza. El camino de Maús simboliza decepción, angustias, miedo, dolor. Hasta aquí. Nos volvemos. Vámonos para casa. Y yo ahora, hermanos míos, examinando a estos dos. Habéis hecho milagros, prodigios y señales. Habéis visto cómo los demonios se sostienen y obedecen a la palabra del Señor. Y en 3 días que falta Cristo, ya lo dejáis todo y andáis en el camino de la decepción, en el camino de la tristeza, en el camino de la angustia. En 3 días que falta Cristo, ya no somos nada. Nosotros en ese camino. Ahora, usted ha andado como yo en el camino de Maús. Cuando no has visto a Cristo porque tus ojos están velados, porque no has visto a Cristo en un momento, en una época, en un tiempo. ¿Sabes lo que dices? El culto era bueno, el culto es bueno y el Señor es verdadero, pero yo voy por el camino de Maús. El culto buenísimo, las alabanzas, la palabra buenísima, pero vas en el camino de Maús. Y me llama la atención el camino de Maús de vuelta. Ellos eran de Maús. 3 años y medio sirviendo al Señor. 3 años y medio sirviendo al Señor. Y en 3 días que falta Cristo, ya no son convertidos. Han guardado las hojas de los sermones y dicen: ¿para qué? Mira lo que llevaba. Me guardo los sermones. Pero Cleofas, hasta aquí hemos llegado. Era un varón bueno y un profeta de Dios. No había otro como él. Fijaros lo que llegan a decir los discípulos. Era un profeta, un varón de Dios, un profeta como los demás. Estaban cadeciendo, hermanos míos, de que Cristo no era un profeta más. Cristo era su Salvador. Bendecido sea el nombre del Señor.
¿Cuántas veces hemos caminado nosotros por ese camino de la tristeza? Camino de la degana, el camino de la pereza, el camino que has dicho: hasta aquí he llegado. Porque no ves las cosas como tú quieres, porque no sabes las cosas como tú quieres, porque el miedo se ha apoderado de nosotros, porque la situación crítica se ha apoderado de nosotros y Cristo no lo hemos visto en nuestra situación. Porque a veces, hermanos míos, el Señor no tiene que actuar haciendo las cosas como tú quieras o como yo quiera. A veces en el silencio del Señor trata a las personas mejor todavía. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en ese camino? El camino, hasta aquí he llegado. Camino de depresión de Emaús. ¿Para qué me vuelvo a casa? ¿Y por qué volvéis a casa? Vuelvo a lo mío. Si no lo he muerto, vuelvo a mis cosas. Vuelvo a mi vieja vida. Emaús. Estaban volviendo a su vieja vida, a sus viejas cosas, a sus costumbres, a su vida que llevaba. Por 3 días que le faltó el Señor, se volvieron para atrás y dejaron todo hacia adelante. Yo digo en esta tarde, es verdad que a veces estamos pasando por el camino de Emaús y caminamos muchas veces, una por enfermedades, otras, hermanos míos, por psicología espiritual o por psicología, hermanos míos, del demonio. Que Jehová Dios le reprenda, que a veces mete en las mentes: no sirves, no vales, y caminas por el baúl. Pero te digo en esta tarde, Cristo es tu Salvador. Hay a veces que caminamos por Emaús psicológicamente, otras por pereza, otras porque me vuelvo a lo que yo era. Ellos estaban diciendo con su forma de actuar: me vuelvo a lo que yo era, me vuelvo a Emaús, me vuelvo a mi vida antigua. Por 3 días que faltó el Señor. De ahí que el Señor, dice la Biblia, que acercándose a ellos, como otro más que vino, se acerca entre medio de ellos. Esto me llama la atención. Y lo que quieras aquí, porque esto me llama la atención. En medio del miedo, en medio de su camino de tristeza, en medio de su camino de depresión, en medio del camino que quieran volverse a lo antiguo, en medio del camino que habían tenido una idea y decía: hasta aquí hemos llegado, lo dejamos todo, se acabaron los sermones, se acabaron todo, yo me vuelvo a Emaús, me vuelvo a mi casa, a mis viejas cosas. En el camino de la enfermedad, mirad una cosa, dice la Biblia que Cristo se puso al lado de ellos para caminar y caminaba con ellos. ¿No te dice nada esto? Yo te lo voy a decir. Cual sea que fuera nuestro camino, Cristo camina con nosotros. Eso tiene que llenarte de alegría. No te dejas solo. Ellos van decepcionados, discutiendo, dice la Biblia. Y Cristo se acerca y dice: pero hombre, ¿qué es esa discusión que traéis entre los dos? ¿Qué práctica traéis? ¿Qué discusión traéis entre los dos? Y dice uno llamado Cleofas. Ay, Cleofas. Dice que se para en seco y le dice: ¿eres tú el único que no se ha enterado, forastero de Israel, que no se ha enterado de las cosas que han pasado en estos días? Y dice: ¿de Cristo qué cosas? Dice: de Jesús el Nazareno, que era un varón poderoso y un profeta de Dios, pero que le han dado muerte. Y dice la Biblia que Cristo caminaba con ellos. Me llamaba la atención esto. Y yo le preguntaba: Cleofas, tienes mucha información. Cleofas le informa a Cristo de todo lo que está sucediendo. Tiene mucha información, pero
pero carece de lo más importante, la revelación de que Cristo estaba caminando con él y no se daba cuenta. Así habemos muchas personas en la iglesia, tenemos mucha información, pero carecemos de lo más importante, de que Cristo está con nosotros y no nos damos cuenta. En el nombre de Jesús. Cleofas, careces mucho de revelación. Tienes mucha información, pero careces de revelación de que Cristo va contigo y no te das cuenta. Y dice la Biblia que Cristo empieza a caminar con ellos. Y cuando empieza a caminar con ellos, hermano, dice que Cristo le abre las escrituras y le dice: insensatos, ¿no oísteis? ¿No habéis leído por medio de la palabra a qué vino el Mesías? No vino el Mesías a predicar, no solamente no vino a eso. Cristo no vino tan solamente a sanar y a limpiar. Las escrituras no hablan del Mesías que tenía que venir, morir y al tercer día resucitar. No habla la escritura de mí, no habla la escritura de que yo, de que el Mesías tiene que venir, morir y al tercer día resucitar. Porque la obra más grande, vuelvo a decírtelo, que hizo Dios en la tierra fue salvar al hombre pecador. En el nombre de Jesús. Y dice que caminaba con ellos. Y caminando con ellos no se da cuenta. De tal manera que llega la noche, hablando, y le dice Cleofas: quédate con nosotros, que la noche ha declinado y mañana te despacharemos. Quedas con nosotros y comes. Y mañana te vas. Y esforzaron a Cristo a quedarse. Él hizo como que iba más lejos, más allá, pero se quedó. Ahora viene aquí la pregunta, hermanos. Dos discípulos del Señor, dos discípulos que habían hecho milagros, prodigios y señales. Dos discípulos que estuvieron 3 años y medio predicando el reino de Dios acercado. Dos discípulos que estuvieron 3 años y pico sirviendo al Señor. Pero que me deja claro en la palabra, hermanos, que le faltaba un encuentro con el Señor. No estaban convertidos. Entonces la pregunta que viene aquí: ¿cómo se convirtieron? La misma Biblia lo habla. ¿Cómo se convirtieron? ¿Por qué se convirtieron ellos? ¿Por los milagros que hicieron? No, ahí está la Biblia. ¿Por los prodigios y las señales? No, porque tengo que deciros, hermanos, que quien quiera convertirse porque a su niño se lo salve el Señor, o se lo limpie o se lo sane, quiero decirte, hermanos míos, que habrá gente que se convierta, pero por los milagros no hay nadie quien se convierta. Mientras no tengas un encuentro con el Cristo crucificado, no hay convertimiento. ¿Sabéis? Perdonadme, hermanos míos de mi alma, hoy parece ser que tenemos las iglesias de gente solamente competiciones. Mi niño, mi niña, el abuelo, la abuela, mi mamá. Pero eso no está bien, que pidamos a Dios y oremos, pero si es para tu convertimiento, eso no te va a servir. Los milagros no convierten, los milagros son las campanadas para que la gente venga. Lo que te convierte es que tengas un encuentro con el Señor, con el Cristo crucificado, y te lo voy a enseñar bíblicamente. Dice la Biblia que cuando entraron en la casa, Jesús coge el pan, lo bendijo, se sentó a la mesa, coge el pan y lo bendice y se lo da. Y dice que sus ojos fueron abiertos y reconocieron al que era Cristo. ¿Cuándo reconocieron? Cuando hubo intimidad. En el camino de Emaús iban hablando con él como si fuera otro forastero más. Cuando entraron en la casa, Cristo se sentó a la mesa, partió el pan y se lo dio, tuvo intimidad con ellos, reconocieron que era Cristo.
¿Sabéis por qué hay personas que no nos convertimos a Dios? Porque tan solamente usamos al Señor en el camino de Emaús, en la tristeza, en la enfermedad, en la dolencia, que me acompañe, que me sane, que me esto. Pero mientras no tengamos un encuentro con el crucificado, no hay convertimiento. Jamás se convirtieron más estos discípulos que cuando tuvieron un encuentro con el Cristo crucificado. Jamás dice la historia bíblica que cuando se encontraron con Él se salieron y se fueron otra vez a Jerusalén. ¿Sabes para qué? Para dar la noticia de que Cristo había muerto, pero que estaba resucitado. ¡Cristo vive! Cuenta la biografía de Cleofas, que dice que Cleofas, contando esta historia suya verídica del Cristo crucificado, se convirtieron más personas que los 3 años y medio que estuvo predicando la palabra del Señor. Lo que convierte es un encuentro con el Cristo crucificado. Si no hay cruz, no hay convertimiento. Si no hay cruz, no hay abnegación. Si no hay cruz, no hay perdón de pecados ni arrepentimiento. Lo que nos convierte, hermanos, no es los milagros, ni las señales, ni tener a Cristo por un profeta, no. Es encontrarte con el mismo Cristo crucificado en tu vida, en el nombre de Jesús. Hoy más que nunca necesitamos tener un encuentro con el Cristo crucificado. Pablo, te lo muestro con la Biblia, un apóstol celoso de Dios. No había otro como él. Dice la Biblia que era celoso de Dios. Creía que hacía las cosas más rectas que todos los que estaban allí. De tal manera se creía que lo hacía bien. Pide cartas. ¿Para ir a dónde? ¿A qué camino? Camino de Damasco. Pablo sobre el camino de Damasco, 2 discípulos en el camino de Emaús. Pablo, el celoso de la ley de Dios, que arrastraba a los cristianos y los mataba en presencia suya. A Esteban lo mató a sus pies. No se convertía, pero cuando iba para Damasco, en el camino de Damasco, tuvo un encuentro con el Cristo crucificado. Y dice la Biblia que tirándolo de su cabalgadura, le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Y dice: Señor, ¿quién eres? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cuándo se convirtió Pablo? Cuando tuvo un encuentro en el camino de Damasco, un encuentro con el Cristo crucificado. ¿Cuándo se convirtieron estos 2 discípulos? Cuando tuvieron un encuentro con el Cristo crucificado, cuando tuvieron una intimidad en la casa y vieron al Cristo crucificado. Hoy tenemos, hermanos míos, perdonadme, tenemos las iglesias llenas de emociones. Me confronta esa palabra que a mí me ha dado el Señor, me ha confrontado, te confronto a ti también. 3 años y medio andando con Jesús, lo que usted y yo no hemos andado con Cristo. 3 años y medio escuchando la voz de Jesús. 3 años y medio dándole la noticia a Cristo. Cristo, los leprosos son limpiados y los enfermos son sanos en tu nombre. Hacemos las cosas y venían regocijados, pero no estaban convertidos. Ahí está la Biblia. Iban en el camino de Emaús, de vuelta a su casa, de vuelta a las cosas viejas, de vuelta a mi costumbre, de vuelta a la forma de vivir que yo tengo. Así hoy, hermanos, pasa en medio de la iglesia con dolor en mi corazón. Hay personas que estamos en las iglesias, que venimos a los cultos, que nos gozamos, que levantamos las manos, pero que no estamos convertidos, porque nos falta un encuentro con el Cristo crucificado.
Necesitamos tener un encuentro con el Señor. Si te encuentras en Emaús, que no te importe. Si hay alguna persona que se encuentra en Emaús, caminando por este camino de Emaús de tristeza, por enfermedad, por dolor, por ansiedades, por depresiones, no te importe. Solamente una cosa: no vuelvas para casa. No te vuelvas a tu vieja vida. Más bien reclama tener un encuentro con el Cristo crucificado. Necesitamos a Dios. Necesitamos convertirnos. Acabo, mirad, hermanos. Dice la Biblia, y acabo. Creo que hasta aquí está bien. Mirar. Jamás los discípulos estaban asustados, amedrentados. Ninguno de los discípulos creyeron que Cristo había resucitado. El mismo Tomás tiene que decir: hasta que no venga y meta el dedo en mi llaga, yo no creo. Lo único que convierte es tener al Cristo crucificado. Por favor, en el nombre de Jesús, si te has encontrado en este camino de Emaús, no te vuelvas. Vuélvete al Cristo crucificado. No vayas al atrás. Vuélvete a Jerusalén. No vuelvas a Emaús, a lo que eras, a tu vieja vida, a tus viejas formas. Procura tener un encuentro con el Cristo crucificado. No hay mayor encuentro que este, hermanos, que estar a los pies de Jesús. Lo que convierte no son las emociones. Lo que convierte es la cruz. La cruz significa negación, compromiso. La cruz significa arrepentimiento, poder de Dios y salvación para todo el que cree, al judío primeramente y al griego también. Así que, hermanos de mi alma y de mi corazón, te dejo con esto. Si te encuentras en el camino de Emaús, no vuelvas. No vayas en ese camino, vuélvete. Quizás la situación te hace pasar por ese camino, pero que no te venga ningunas ideas. Cristo crucificado está contigo caminando. Él no nos deja solos. En el nombre de Jesús. A mí me ha hablado el Señor. Espero que el Señor te haya hecho bien con este pasaje bíblico, que la verdad que cuesta predicarlo, pero que tiene unas verdades grandísimas que hay que entresacarlas. Y es que, hermanos míos, la Biblia está llena de cosas preciosas y maravillosas, y nos deja perplejos que dos discípulos que habían caminado con el Señor no estaban convertidos al completo. Le faltaba tener un encuentro con Cristo. Que Dios nos ayude a todos, en el nombre de Jesús. Un aplauso fuerte al pastor. Señor, ay, qué poco. ¿Cuántos tienen fuerza para gritar un fuerte amén? Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Antonio, su ministerio y su casa, en el nombre de Jesús. Qué bonita la palabra, amén, bien explicada, aleluya. Dice que los discípulos reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Cuando partió el pan, quizá vieron las señales en sus manos, y quizá aquello abrió sus ojos que estaban velados en el camino.
y le dice uno al otro, ¿no ardía tu corazón? ¿No ardía nuestros corazones cuando nos explicaba las Escrituras? Cuando ya se dieron cuenta, empezaron a enlazar y atar cabo. Solamente cuando acabe en tu vida la prueba, empezarás a atar cabo del por qué Dios ha ido haciendo cada cosa en el nombre de Jesús. Amén. Pero no te confundas, Dios lo hace todo a la perfección. Amén. Bueno, pues vamos a cantar una alabanza y vamos a pasar el servicio de la ofrenda. Cuando yo decía, mis pies resbalan, tu misericordia mi alma sustentaba, y en la multitud de mi pensamiento tú me dabas consuelo, alegran mis lamentos, bienaventurados los que en ti confían. Yo me siento dichoso, mi Señor, de guardar esta viña, porque no estará ni seca ni vacía, si tu mano bendita, mi Señor, si sola que la cuida. Entre tus atrios me pierdo, mi anhelo es adorarle. Nosotros somos su pueblo, el poderoso gigante. Benditas son tus riquezas y todas sus maravillas. Yo quiero cantarle, cantarle mientras yo viva, y yo quiero cantarle, cantarle mientras yo viva. Entre tus atrios me pierdo, mi anhelo es adorarle. Nosotros somos su pueblo y el poderoso gigante. Benditas son tus riquezas y todas sus maravillas. Yo quiero cantarle, cantarle mientras yo viva, y yo quiero cantarle, cantarle mientras yo viva. Aleluya, aleluya, aleluya. A la meta prosigo yo, aleluya, aleluya, aleluya. A la meta prosigo yo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, prepárate. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, prepárate. Prosigo a la carrera, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento de nuestro Salvador. Prosigo a la carrera, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento de nuestro Salvador. ¿Cuántas hay en la ofrenda, Farico? Tus ofrendas, sigue bendiciéndola. 24 euros para la gloria de nuestro Dios. Me cierran tus ojos. Nuestro hermano Antonio te da gracias. Señor y Padre de la gloria, te damos gracias, Padre, por un culto más, Padre Santo. Te damos gracias por todo lo acontecido, gracias por tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que sigas bendiciendo a tu siervo, Padre Santo. Todo lo que queda de noche. Amén. Y la iglesia del Señor dice, aleluya. Dile a tu hermano y tú a tu